Semana del 24 al 30 de agosto. Lectura semanal de la Biblia, Jeremías capítulos 29 y 30. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la sección Tesoros de la Biblia. Esta semana analizaremos el tema, Jehová disciplina a sus siervos hasta el grado debido. Cuando escuchamos la palabra disciplina, quizás nuestra primera reacción no sea agradable. A nadie le gusta que le señalen un error o que le corrijan. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la disciplina de Jehová no nace de la dureza ni del deseo de castigar, sino de su amor y profundo interés por nosotros. Los capítulos 29 y 30 de Jeremías muestran precisamente ese equilibrio. Jehová permitió que su pueblo sufriera las consecuencias de su desobediencia, pero nunca dejó de ofrecerles la oportunidad de regresar a él. Veamos 3 lecciones que nos ayudan a valorar la disciplina de Jehová. Los judíos arrepentidos buscarían a Jehová con todas sus fuerzas. Leamos Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración, y yo los escucharé. Ustedes me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán con todo el corazón. Estas palabras estaban dirigidas a judíos que se encontraban desterrados en Babilonia. Su situación no era casualidad. Habían sufrido las consecuencias de años de desobediencia. Pero Jehová no los había abandonado. Al contrario, les aseguró que podían buscarlo y encontrarlo. Esto nos enseña algo muy bonito. Cuando cometemos errores, Jehová no quiere que pensemos que ya no podemos acercarnos a Él. Desea que volvamos a buscar su guía con todo el corazón. Buscar a Jehová implica acudir a Él en oración, pedirle dirección y esforzarnos por conocer sus caminos. El rey David en Salmo capítulo 25 versículo 4, expresó una actitud muy apropiada cuando le dijo, «Hazme conocer tus propios caminos, oh Jehová, enséñame tus propias sendas». Por eso, podríamos preguntarnos personalmente, ¿dónde está Jehová en mis decisiones diarias? ¿Busco su guía antes de actuar? No debemos buscar a Jehová solamente cuando tenemos problemas. Hagamos de la oración y del estudio de su palabra una parte constante de nuestra vida. Jehová llevaría a los judíos de vuelta a su tierra. Jehová no solamente prometió escuchar a los judíos arrepentidos, también les dio una esperanza concreta. Jeremías capítulo 29, verso 14 dice, «Reuniré a sus cautivos, y los traeré de vuelta al lugar del que los desterré». ¡Qué muestra tan hermosa de la misericordia de Jehová! Aunque habían sido disciplinados, su situación no era permanente. Jehová había determinado que después del periodo establecido regresarían a su tierra. Esto demuestra que la disciplina divina no tiene como objetivo destruir a quienes están dispuestos a corregirse. Su propósito es ayudar a la persona a recuperar una buena relación con él. Los judíos que respondieran favorablemente tendrían la oportunidad de demostrar que su corazón había cambiado. Jehová quería que volvieran a él, no simplemente que regresaran físicamente a Jerusalén. La lección para nosotros es clara. Si alguna vez recibimos corrección, no deberíamos verla como un rechazo de parte de Jehová. Más bien, podemos verla como una oportunidad para analizar nuestro corazón, hacer cambios y acercarnos todavía más a Él. Jehová no los exterminaría, sino que los disciplinaría hasta el grado debido. Jeremías capítulo 30, versículo 11 dice, «Porque yo estoy contigo, para salvarte. Te disciplinaré hasta el grado debido, de ninguna manera te dejaré sin castigo». Jehová no iba a pasar por alto los errores de su pueblo, pero tampoco iba a castigarlos de manera desproporcionada. Los disciplinaría hasta el grado debido. ¿Qué nos enseña esto sobre Jehová? Que su justicia siempre está equilibrada con su amor. Jehová conocía perfectamente las circunstancias, las actitudes y el corazón de cada persona. Por eso, su disciplina siempre sería justa y apropiada. Esta misma idea aparece en Hebreos capítulo 12, verso 6, Jehová disciplina a quienes ama. Qué importante es recordar estas palabras cuando recibimos consejo o disciplina. La imagen que acompaña este punto nos presenta a un hermano que está recibiendo disciplina de los ancianos. Se ve arrepentido. Tal vez recibir corrección sea doloroso, pero si la aceptamos con humildad, puede convertirse en una verdadera ayuda espiritual. Los ancianos cristianos no disciplinan para humillar ni para hacer sentir mal a alguien. Cuando siguen los principios bíblicos, procuran ayudar a la persona a recuperar su fortaleza espiritual y su buena relación con Jehová. Por eso, si alguna vez recibimos consejo, en lugar de pensar,
¿Por qué me están corrigiendo? Podríamos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Jehová mediante este consejo? ¿Qué puedo cambiar para acercarme más a Él? Aceptar la disciplina demuestra humildad y confianza en Jehová. Los capítulos 29 y 30 de Jeremías nos dejan un mensaje muy consolador. Jehová permitió que los judíos sufrieran las consecuencias de sus malas decisiones, pero nunca cerró la puerta para quienes quisieran regresar a Él. Les dijo, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán con todo el corazón. También prometió reunirlos y devolverlos a su tierra. Y dejó claro que su disciplina sería hasta el grado debido. De igual manera, cuando Jehová nos corrige, recordemos que lo hace porque nos ama. La disciplina no significa que Jehová haya dejado de querernos. Puede ser precisamente una demostración de cuánto se interesa por nosotros. Así que, cuando recibamos corrección, aceptémosla con humildad. Busquemos a Jehová de todo corazón, hagamos los cambios necesarios y confiemos plenamente en su amor. Jehová no disciplina para alejarnos de Él, disciplina para ayudarnos a volver y permanecer cerca de Él. Gracias por siempre acompañarnos en estas reflexiones. Cada semana abrimos juntos la Biblia para descubrir enseñanzas que pueden fortalecer nuestra fe, ayudarnos a afrontar las dificultades y, sobre todo, acercarnos más a Jehová. Si te gusta este tipo de contenido y disfrutas profundizando las enseñanzas bíblicas, puedes acompañarnos en las próximas reflexiones. Será un gusto seguir aprendiendo juntos y descubrir esas pequeñas perlas que quizá nos ayuden mucho en nuestra vida. Gracias por estar aquí y por profundizar juntos en la palabra de Dios.